Bienvenidos y bienvenidas a Agrovisiones, la serie webinar de innovación para la transformación alimentaria. Esta serie de entrevistas busca explorar ideas audaces y ambiciosas que fomenten un debate profundo y una reflexión crítica sobre cómo construir sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Cada mes se invitarán distintos actores de las áreas de ciencia e innovación del sector agroalimentario de América Latina y el Caribe. Ellos pertenecerán a instituciones tan diversas como son el ámbito público, el privado, la investigación, del emprendimiento, del financiamiento e inversión, entre muchos otros. Todos ellos contribuirán a visualizar y posicionar temas claves del ecosistema de ciencia e innovación regional. Soy Luz Valeria Opliger, divulgadora científica de la Unidad de Ciencia e Innovación de la Oficina FAO de América Latina y el Caribe y tendré el honor de guiar estas entrevistas. Nuestro primer invitado es un tremendo personaje. Se trata del chileno Pablo Zamora, el cual es un gran referente en innovación alimentaria, por ser el cofundador de la exitosísima startup Notco. Notco crea innovadores productos alimenticios, también llamados disruptivos, que combinan la inteligencia artificial con conocimientos de biología molecular aplicada. Es famosa la Not Mayo, la Not Milk, la Not Burger y muchos otros productos buenísimos. Pero Pablo además es una persona con muchos sombreros o roles. Con formación científica, este bioquímico se doctoró en biotecnología en la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es presidente de la Fundación Chile, consejero del Banco de Estado de Chile, director de estrategia de Spora Biotech y muchísimas otras funciones. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Luz, por la invitación y gracias al equipo FAO por pensar en reflexiones futuras. Para comenzar, nosotros queremos saber cómo es que un científico transita desde la ciencia básica hacia la ciencia aplicada y luego hacia el emprendimiento. Cuéntanos un poco cómo fue tu camino. Yo creo que el viaje no se detiene en el emprendimiento. De hecho, a mí, ahora que lo pienso, me gusta el ciclo de aportar al aparato público. Porque yo creo que los emprendedores terminamos con una forma de hacer cosas que terminan impactando muy positivamente respecto al quehacer público y la lógica del aparato público. Entonces, me gustaría como agregar esa patita también. Mira, yo creo en mi caso particular, muy movido por la curiosidad y por la inherente capacidad de darme cuenta que no sabía cosas que necesitaba saber. Entonces, antes de hacer mi primera compañía, que la hice en Estados Unidos, en California, que tenía que ver con fijación biológica de nitrógeno en plantas no leguminosas, que básicamente es como los maíces se autofertilizaban, tuve que hacer un camino bastante largo antes de armar la primera compañía en Chile, que es Notco, la que tú mencionabas, porque me di cuenta que yo necesitaba tener un montón de aprendizaje en el camino antes de poder emprender. Si yo siempre repito que si yo como científico o como bioquímico inicialmente hubiera ido con la misma propuesta de valor a crear Notco a los 23 años, hubiera sido imposible que la compañera hubiera sido igual de exitosa como lo fue después de toda la experiencia acumulada. Y eso tiene que ver con cómo yo fui como tomando decisiones muchas veces no racionales, sino más bien instintivas, basadas en el gap de conocimiento que tenía. Entonces, fui investigador científico de bench de laboratorio. Después hice un doctorado en biotecnología y eso me abrió un poco la cabeza respecto a cómo la investigación podría tener una utilización de ese conocimiento con otros fines distintos. Yo inicialmente me centré principalmente como único mecanismo de poder de algún modo permear mi conocimiento a través del licenciamiento de patentes. O sea, mi objetivo final en cómo yo veía el movimiento del conocimiento era a través de la protección de paquetes de intangibles, proteger el conocimiento con ciertos fines y que alguien más tomara ese conocimiento y lo aplicara en las maneras que él determinara. Y esa historia me quedó corta a mí, porque me di cuenta que como mi universidad en ese momento, la universidad muy distinta ahora, la Universidad de Santiago, una universidad pública, muy robusta en muchas áreas, pero en ese momento cuando yo hice mi doctorado, no habían competencias dentro de la propia universidad para que esas patentes se expresaran de la mejor forma y me dejaron a mí la responsabilidad. Y cuando me dieron a mí la responsabilidad, me di una vuelta muy larga tratando de entender este proceso y terminé haciendo patentes muy malas, que se usaron, pero no me necesitaron a mí para ser implementadas y no necesitaron de mis propias patentes. Estaba todo expresado ahí. Entonces, cuando postulé al postdoc que hice en la Universidad de California en Davis, me fui específicamente a una oficina de patentamiento con laboratorios para aprender patentes. Entonces me meto en investigación aplicada
pero con mi mayor fin, que era aprender cómo hacer protección del conocimiento para poder ser usado de diferentes formas. Y después de hacer investigación aplicada en Estados Unidos, de entender muy bien de patentes y de cómo se utiliza este conocimiento con estos diferentes fines, también me quedé corto y dije, bueno, ¿cómo se hace investigación ahora si yo estoy en la otra parte? Si yo estoy en la parte privada que va a usar mi información. Y decidí moverme al mundo privado y hacer investigación científica aplicada en el mundo privado. Y ahí me contrató Mars en Estados Unidos y me dio una posición muy buena y iba un camino bastante acelerado. Y ahí aprendí, yo creo, todo el componente de hacer investigación científica basada en la demanda, puramente porque estaba dentro de una compañía, pero además me dio la posibilidad de aprender de negocios de una manera mucho más genuina que cualquier espacio académico. Y me fui y tuve un montón de problemas, soy una persona muy inquieta, entonces me peleé con todos mis jefes, me peleé con tantos jefes que al final le terminé reportando al director de ciencia y negocios de toda la compañía a nivel global. Y él me mentoreó, que se llama Harold Schmidt. Y con Harold yo aprendí de algún modo a equilibrar mi conocimiento de patentamiento, mi conocimiento de ciencias profundas, como científico de base, y cómo yo tomo este conocimiento y desarrollo unidades de negocio a partir de eso. Y el primer ejemplo fue esta compañía de Momentum Genetics, que fue básicamente el portafolio de mis patentes, que se convirtieron en el primer spin-off de una compañía que tenía 130 años, y me hicieron cargo de esta compañía desde el punto de vista científico. Y ahí me nutrí de un montón de perfiles, gente que fue ex CEO de Pioneer, gente que venía del mundo de los National Labs de Estados Unidos, y ahí yo me sentí recién preparado para poder emprender mi propia compañía. Entonces, hay gente que tiene como un cuadro febril de que el emprendimiento es algo como instintivo, pero para un científico no es instintivo para nada, porque no nos forman para eso. Y tenemos un conocimiento de tal nivel de profundidad que muchas veces, si no lo expresamos correctamente, nuestros partners privados o nuestros partners de algún modo comerciales que forman las compañías no logran disectar la información relevante y la ciencia termina en el segundo plano a medida que la compañía empieza a crecer. Entonces, cuando yo decidí volver a Chile y crear Notco con mis co-founders, yo ya tenía un prestigio académico muy bien ganado, tenía un conocimiento en patentamiento probablemente como pocos en Chile, porque había hecho todo el tránsito de que mi conocimiento se transformara en protección en spin-off, manejo de portafolio, pagos de royalty, y además tenía este conocimiento ya de cómo hacer investigación avanzada, basado en demanda, con objetivos de negocio. Entonces, toda esta sopa de oportunidades que yo tuve, y que fui tomando decisiones súper audaces, ¿cachai? Porque dejar en la Universidad de California para alguna gente era como bien irracional, un puesto que me habían dado ya que estaba en la carrera de profesor, renuncié, después fui a la empresa privada, me movían jet privados y todo el rollo, renuncié también, decidí volver a Chile con la universidad y fui tomando decisiones que me trajeron hartos costos, ¿cachai? Que todo el mundo me decía, you burn the bridges, nunca más vas a volver a la universidad, nunca más vas a volver a la compañía, porque fui como dando paso y cayéndome al vacío con cierto grado de certeza. Mucha incerteza, pero muy poca certeza. Y ahí como que junté los elementos que para mí me daban la certidumbre de que si yo emprendía, iba a ser, ¿cachai? Algo potente, con propósito y que tuviera la capacidad de cambiar las cosas. Yo tengo como en los diferentes espacios que me muevo, disculpa que me extienda la respuesta, pero como me hiciste una pregunta súper compleja para mí, y estoy ordenando ideas mientras tanto. Me gusta cambiar el estado de las cosas, ¿cachai? En todo orden de cosas, desde cuando fui dirigente estudiantil hasta ahora los roles públicos que tengo como alguien me describió como con una ínfula refundacional, ¿cachai? Que tengo ganas de cambiarlo todo siempre. Y en eso me metí en un problema muy complejo como era con mis colegas el uso de los animales en la alimentación y tuvimos la inteligencia, la visión y las espaldas financieras para hacerlo a nuestro modo, con nuestra forma, y es lo que hoy día Notco, una compañía unicornio muy famosa y todo. Y ahora tengo otras más, ¿cachai? Con la misma visión de cómo quiero cambiar. Estoy metido con Spora, que es esta compañía que está tratando de sacar los animales de la industria de los textiles, y ya la compañía se está yendo a Inglaterra, ya son 63 personas. Lo estoy haciendo con una compañía, una food tech, un dark lab que se llama Rebel Factory, que lanzamos productos en India, Pakistán, ¿cachai? Italia, México. Y esa como falta de comodidad constante me hace que me vaya metiendo todo el tiempo y que acepte desafíos como los que me presentó el presidente Boric, y lo hice con mucho gusto. Sin duda tienes una trayectoria muy compleja y apasionante. Muy esquizoide para algunas personas. Y podríamos hablar horas de horas, pero te agradezco mucho tu primera respuesta. Volvamos a Notco cuando regresas a Chile. Cuéntanos qué rol jugó el Estado en el éxito de Notco.
¿Qué lecciones o reflexiones sacaste de esta experiencia relevantes del sector público? Bueno, yo creo que lo mejor que hizo el Estado fue formar a los profesionales que trabajamos en la compañía. Yo y muchos de los primeros employees de la compañía veníamos del aparato público. Bueno, debo reconocer que yo volví a Chile no por Notco per se, porque Notco, como cualquier compañía en etapas tempranas, no tiene financiamiento para pagarte sueldo. Yo ya tenía familia, tenía hijos y decidimos volver por motivos personales a Chile. Y me vine con la Universidad de California, donde conocí a tu colega Soruch. Trabajamos juntos tratando de instalar capacidades para dinamizar innovación en el aparato agrícola de Chile, vitivinicultura, riego, etc. Y ese trabajo, entonces yo siempre he tenido como más de un sombrero a la vez toda la vida. Hacía investigación aplicada y trabajaba en la oficina de patentes, después trabajaba en OEA y trabajaba como investigador en la universidad y así me fui. Y también eso ocurrió con Notco. Cuando yo llegué, volví a Chile con UC Davis, era como director científico de esta unidad fuera de Estados Unidos de UC Davis, se llama el Life Science Innovation Center. Y ahí nosotros decidimos armar un collab, que esta cuestión es súper crítica para la historia de Notco y de varias compañías más. Vimos la necesidad que a los científicos les faltaba para poder emprender, en ese momento que estamos en el 2015, 2016, espacios de laboratorio fuera de las universidades. Y decidimos hacer en lo que era el resto de la oficina de UC Davis, acá en Providencia, en Santiago, Chile, en un piso 11, unos laboratorios compartidos para que la universidad, esta unidad de la universidad, hiciera su investigación aplicada, pero como había espacio ocioso, decidimos traer emprendedores para que usaran esta infraestructura, que era bastante limitada, pero lo suficientemente robusta como para partir una investigación científica dentro de una compañía. Y un espacio tan pequeño que fueron como 150 metros cuadrados de laboratorio. Hoy día existe Done Properly, que es una compañía que está haciendo cosas, utiliza fermentación de precisión para reemplazo de proteínas animales. Existe Notco, existe Quantum Dots, existen una serie de compañías que de algún modo convergen en este espacio para usar la infraestructura y empiezan a colaborar, y muchos de ellos son fundadores de compañía o están en Spore ahora, otros están en Notco, otros están en Done Properly, en Phage, etc. Entonces, el Estado ahí como que facilita dos cosas. Primero, que esta universidad de Estados Unidos, a través de un programa de atracción de centros de excelencia, llegue a Chile. Si yo no hubiera llegado a Chile con UC Davis, no puedo formar Notco, porque Notco no tenía plata para nada. Y lo otro, que pone a disposición el talento de estos científicos que estaban trabajando para la universidad para ayudar en las primeras instancias a estos protoemprendedores, porque no habían compañías y se generan las primeras compañías. Entonces, yo creo que hay una política pública de forma indirecta, atrae talento internacional y ese talento internacional termina naturalmente permeando a la generación de un ecosistema. Yo creo que fue el primer collab que se hizo en Chile, por lejos, y se llama R2P Catalyst. Y de eso nace Notco y también nace la primera aceleradora de biotecnología de Latinoamérica que se llama Decanesha Lab, que nace con los socios que formamos parte de ese primer collab que se llama R2P. Entonces ahí hay un apoyo de la política pública, pero Notco per se, porque yo había vuelto a Chile junto con mis colegas con una plata del financiamiento público, entendí la enorme complejidad que hay detrás de adjudicarse un proyecto y sobre todo de que yo veía, quizás de manera muy soberbia en su momento, que no existían las competencias técnicas en el Estado para evaluar la propuesta de valor de Notco en su momento, y lo que nos iban a pedir que hiciéramos era completamente distinto a lo que nosotros queríamos hacer. Entonces yo me negué, porque yo creo en su momento junto con Karim, mi socio que era profesor de la Universidad Católica, habíamos levantado fondos públicos de manera bastante más recurrente, decimos no postular a fondos públicos como una decisión para evitar, uno, perder tiempo, dos, que las personas que estuvieran en la contraparte nos modificaran nuestra propuesta de valor y la llevaran a algo que no queríamos que la llevaran. Porque yo conocía quiénes eran los revisores y los revisores tenían menos conocimiento que nosotros. Entonces, ahí tomamos, a diferencia de gran parte de los emprendedores en Chile, no fuimos por líneas Corfo, no fuimos por Startup Chile, no fuimos por nada, porque además, como lo hicimos ya con cierto grado teníamos cierto pedigrí, yo por suerte tenía algo de patrimonio, mi socio tenía algo de patrimonio, mi otro socio igual, entonces son nuestros propios esfuerzos individuales. Yo postergué una casa y lo metí todo en Notco. Entonces, toda esa parte que los emprendedores necesitan levantar fondos públicos para no morir, nosotros lo traíamos detrás, porque hicimos la compañía 10 años después de ser profesionales ya, ¿cachai? Entonces nos bypaseamos el espacio de tener que ir fondo por fondo, levantando plata. Entonces, escribir proyectos es bien desgastante y nosotros tomamos la decisión de no hacerlo. Y eso cuando logramos tener una presencia importante, fue el Estado quien vino a Notco a pedir que postuláramos al fondo, porque querían que de algún modo el Estado estuviera relacionado con nosotros, pero era un caso de éxito putativo.
Y así fue, pues después nos decía, oye, gánense este premio, postulen porque ya se lo ganaron, pero tienen que hacer clic. Nosotros no hacíamos clic. Y así nos fuimos dando vuelta. Entonces, ¿cómo aporta el Estado? Así como dando una reflexión final en la formación mía. Yo soy hijo de la educación pública, tanto la Universidad de Santiago como la Universidad Católica, son universidades públicas, esa es privada pero con fines públicos. Nos formaron como profesionales y formaron a todo nuestro equipo fundacional también. Todos vienen, gran parte de ellos venían de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Talca, de Concepción. Entonces ahí hay un capítulo que tiene que ver con formación de talento. Fantástico, fantástica respuesta, te agradezco montones. Ya han pasado unos años, han pasado más de 10 años de toda la historia que nos estás narrando, pero cuéntanos, actualmente, ¿crees que hay mejores oportunidades para emprendedores y empresas que quieran innovar en el sector alimentario? Bueno, infinitamente. ¿En la región? Mucho más, las condiciones son muy distintas. Lo que le pasaba al sistema chileno y latinoamericano en su momento es que no teníamos casos de éxito. Por lo tanto, había como una especie de dique o una represa de financiamiento por la falta de certeza de que estos talentos llegaran a puerto y fueran altamente rentables. Entonces, las inversiones que se hicieron en nuestra región fueron muy comoditizadas. Era indistinto a quién tú apostabas las fichas porque más o menos la trayectoria de las compañías eran bastante predecibles, porque sobre todo estamos hablando de que las mayores inversiones que había en ese momento eran de temas digitales, las .com, y que son de cadena, son cortas de vida, tenían una alta valorización temprana, no utilizaban recursos en CAPEX, entonces eran empresas livianas y altamente rentables. Y los que trabajamos en alimentos o trabajamos en inteligencia artificial ligada a cosas tangibles, necesitamos mayor tiempo de maduración, necesitamos eventualmente mayor inversión, porque se requiere invertir en infraestructura habilitante para hacer esa investigación y se necesita mucho financiamiento para eso y confianza que esa plata que se deposita va a ser eventualmente rentable en el futuro, para un futuro más lejos, pero probablemente si funciona mucho más rentable que invertir en una empresa digital. O sea, invertir en un SaaS hoy día, para mí como inversionista, que ahora tengo otro sombrero, ¿verdad?, es infinitamente menos atractivo que invertir en una foodtech. Porque la foodtech todavía tiene un espacio de crecer enorme y hay mucha diversidad de oportunidades en el mundo agroalimentario que no las hay hoy día en el espacio digital. ¿Cachai? Porque el espacio digital es un commodity hoy día. Hasta las primeras líneas de programación las puede hacer un modelo de inteligencia artificial liviano. Entonces, se destrabó con estos casos de éxito a nivel regional la oportunidad de invertir en esto. El Estado se dio cuenta de que generar un mayor dinamismo económico basado en la creación de vehículos de inversión especializados, como son los venture capital, que tomen estas inversiones de riesgo y apuesten, también existe. Entonces, yo creo que se han movido inversiones, se han movido oportunidades, hay mucha más sensibilidad por parte del mundo académico, creo yo, y ahora Chile está pasando un proceso bien bonito, que es como con la nueva ley de transferencia tecnológica, cómo ese conocimiento va finalmente tener un vaso comunicante hacia la sociedad mediante la generación de spin-off. Entonces el sistema yo creo que se entiende mejor lo que se quiere hacer desde el mundo del emprendimiento científico-tecnológico y el sistema está más preparado, no está maduro, pero está mucho más preparado que cuando yo empecé a emprender en Chile. De hecho, nosotros no levantamos un peso en Chile con esta compañía, con Notco. Y no levantamos un peso no porque no fuéramos lo suficientemente talentosos, sino porque nadie nos creyó. De hecho, yo me acuerdo de haber estado, siempre repito, y de hecho, tengo una anécdota muy buena, que en Chile nos hicieron perder un montón de tiempo en due diligence, que es este proceso de auditoría, de un montón de auditoría financiera, auditoría legal, auditoría científica, y trabajamos para convencer a fondos chilenos, y los fondos chilenos, uno nos dijo, me lo dijo en la cara, me dijo, mira, si ustedes fueran tan buenos deberían haberse quedado en Estados Unidos, o sea, si estar en Chile es por algo. Ese fue el primer red flag que nos puso. Y segundo, nos dijeron que obviamente esto no era realizable acá, que no había posibilidad de hacerlo, y eso nos dijo un fondo estadounidense, Kochla, que me acuerdo de una de las reuniones, si no me equivoco, nos dijo, mira, todo lo que ustedes están planteando, y les creo, ya Pablo, te chequeé, tú no eres un papanata, eres alguien que hizo algo en la vida, tú también, pero la idea que ustedes quieren desarrollar, ese talento no lo van a encontrar en Chile, entonces esto no va a correr en Chile. Nosotros vamos a invertir si ustedes se quedan en Estados Unidos, se quedan acá, en Silicon Valley. Y habíamos tomado la decisión de estar en Chile, nosotros como decisión política, como compañía. Y yo quedé muy molesto, porque el talento estaba absolutamente distribuido por clase social y por geografía. Entonces yo no me tragaba el cuento de que el mejor talento está siempre metido en los hotspots donde están los capitales de riesgo.
Y curiosamente terminamos después la mejor universidad del mundo yendo a Santiago, ¿cachai? Gente de MIT, gente de la Universidad de Wageningen, doctorantes de Harvard, todo el mundo se iba a Santiago porque Santiago, en NOTCO, habían desafíos intelectuales suficientemente potentes para atraccionar cualquier talento en cualquier parte del planeta, ¿cachai? Y teníamos la visión, y teníamos el propósito, y teníamos los problemas, ¿cachai? Entonces, sí, pues fue difícil. Y después el sistema se dio cuenta de que no haber invertido en NOTCO, siendo plata chilena, financiada por el Estado. Acuérdate que los fondos de capital de riesgo en Chile, hasta el día de hoy, muchos de ellos son lo que le llaman 3-1, $3 del Estado en crédito por 1 del financiamiento privado. Entonces, de los $4 que te metían, 3 venían del aparato público, y aún así nadie invirtió en NOTCO, porque ellos en su momento no creían que era posible que una empresa de esas características fuera exitosa desde acá. Y cuando NOTCO se convierte en un unicornio, empiezan a llorar en el muro los lamentos, todos los inversionistas mandando cartas a los diarios, en qué nos equivocamos, ¿cachai? Y gente haciendo reflexiones. Y me acuerdo haber estado ya hace un par de años atrás haciendo una fila en un retail, y alguien me toca el hombro y me dice: Pablo, tú siempre hablas de una persona que en un fondo me dijo, ese fui yo que te dijo eso. Y yo no creía en ti, no creía en ustedes, y te pido disculpas, me equivoqué. Y dije: no hay ningún problema, te voy a seguir ocupando de ejemplo porque fuiste un pelmazo, ¿cachai? Eso. No, encuentro apasionante la historia. Ahora vamos a cambiar un poco, cuéntanos cuál fue tu motivación personal para transitar desde el emprendimiento más hacia el sector público ahora. Motivaciones profundas, muy humanas. Yo creo que los que hemos hecho algún recorrido, no siendo una persona sabia ni mucho menos, necesitamos devolver la mano en diferentes aspectos, ¿cachai? O sea, necesitamos que todo el sistema se mueva hacia una dirección, no solamente uno. Y en mi caso particular, con esta compañía y con la otra, que también fueron casos de éxito, uno obtiene dos opciones, así como quedarse en los laureles y irse a vivir a Miami, como lo hacen todos, y tener una lancha privada y andar con modelo, que es el objetivo de vida de muchas personas. Y el otro es como quedarse y aportar al territorio, ¿cachai? Y yo decidí no solamente quedarme en Chile y meterme en el aparato público, sino crear una escuela alternativa para educar a niños en la ruralidad con Paulina, mi señora. Decidimos crear una fundación que ayudara, ¿cachai? A los temas culturales. Ahora estamos con un proyecto con la Fundación Pablo Neruda para ayudarla a levantar sus ingresos, para perpetuar el legado de nuestro premio Nobel de Literatura. Y así estoy haciendo un montón de cuestiones. Y dentro de esa visión política de cómo yo creo que debiese avanzar el país, me tocó que yo, no intencionadamente, intencionadamente, pero no buscando un fin específico, yo veía que los programas de gobierno de la candidatura pasada carecían de elementos que para mí eran básicos, de cómo nosotros deberíamos impulsar la sociedad del conocimiento, cómo Chile se está perdiendo la oportunidad una vez más de algún modo de no considerar el desarrollo del conocimiento, el know-how y el encadenamiento productivo en base a valor en nuestros programas de gobierno. Yo hice una entrevista muy con cierto grado de ingenuidad en un periódico antes de las primarias, diciendo: oye, mira, yo creo que esto hace falta en cualquiera del programa. Yo con una persona yo soy de pensamiento de izquierda, ¿cachai? Me sitúo, pero soy una persona de izquierda muy incómoda para la izquierda porque soy empresario, inversionista, ¿cachai? Y soy una persona demasiado liberal desde lo ¿cachai? Ideológico para una derecha, entonces soy como un bicho extraño, ¿cachai? Y como tengo un grado de validación, puedo decir lo que quiero y nadie me puede decir nada. Entonces hice una declaración y dice: oye, los programas de gobierno carecen de cierto grado de profundidad en esta temática y tiene que ver con la innovación, la ciencia y la tecnología como motor de cambio económico, pero no solo económico, sino social y ambiental. Entonces, ¿por qué nos metemos a desarrollar como estrategias? Y dije: yo podría trabajar con cualquier candidato, y enumeré los candidatos de mi preferencia. Y primero fue Gabriel Boric, fue Daniel Jadwe, Yanna Proboste, un montón de candidatos en Chile. Y curiosamente, después de la entrevista, en las siguientes 5 horas me llamaron, de los 6 candidatos que presenté, me llamaron 5, ¿cachai? Y me dijeron: oye, Pablo, leímos lo que salió en este periódico y feliz que trabajemos juntos, ¿cachai? Y me quedé en una conversación con el que hoy día es presidente de la República por un buen rato con su equipo. Y me dijeron, y yo asumiendo que no íbamos a ganar, ¿cachai? Me puse a trabajar para la campaña, pero no con un pensamiento de sesgo ideológico, sino que cómo podemos contribuir con este capítulo al programa de gobierno. Y resulta que ante todos los pronósticos, el candidato Boric pasó las primarias y fue como candidato a la papeleta presidencial, y ahí me pidió un compromiso mayor. Me dijo: oye, Pablo, ya no solamente necesito que digas que quieres hacer cosas con nosotros, sino establece un grupo que nos insuma al programa de gobierno. Y hice una convocatoria por LinkedIn, que es como la red social que más utilizo, que es la más nerd, pero la que tengo mayor grado de influencia, y dije: oye,
voy a trabajar en el programa del potencial presidente Boric y llamo a todos, independientes si quieren votar o no por él, en desarrollar un capítulo que tenga que ver con innovación disruptiva y cómo movilizamos la sociedad del conocimiento, impacto económico. Y junté 81 personas entre presidentes de compañía que no querían decir que iban a votar por él, hasta académicos, intelectuales, emprendedores, científicos, ingenieros, y se armó un grupo. Y ese grupo redactó un capítulo del programa de gobierno. Y curiosamente, ese capítulo fue tal cual al programa, y ganamos la presidencia. Y cuando ganamos la presidencia estaba muy nervioso porque yo tenía una vida muy tranquila, y al otro día me llaman del equipo y me dijeron: Pablo, tú ya estás ahí dentro, te necesitamos adentro. O sea, ya declaraste, participé, inclusive me jugué un montón de fichas, y gente fue muy violenta conmigo por haber tomado posición política, pero yo creo que los países necesitan cambio. Yo veía el presidente, en el candidato Boric, hoy día en el presidente Boric, una persona con la intencionalidad de generar cambios profundos para Chile. No necesariamente esos cambios profundos han llegado, lamentablemente, pero sí tiene una visión de transformación que yo creo que se está moviendo en la dirección correcta. Hoy día tenemos la Estrategia Nacional del Litio, tenemos la política de hidrógeno verde, tenemos proyectos de Estado que van a trascender este periodo, tenemos una ley marco de cambio climático. Entonces hay varias cosas en Chile que se alinearon y me permitieron a mí como tomar la decisión de sumarme al directorio del Banco Público, que es el banco por lejos más grande de Chile, que es el Banco del Estado, el Banco Estado de Chile, y como presidente de esta organización que es muy antigua en Chile y de mucho prestigio, que es la Fundación Chile. Entonces estoy ahí absolutamente desbordado en trabajo con la Fundación Chile y el Banco Estado, pero muy feliz también. Me puedo imaginar. Pero saliendo un poco de Chile, ¿qué cambios te gustaría ver a ti en el sector público, más allá de Chile, en los estados en general, necesarios para la transformación que esperamos necesaria del sector agroalimentario? Primero una colaboración sur-sur mucho más frecuente. O sea, yo creo que tenemos una necesidad como media enfermiza de querer colaborar con el norte del mundo. Y nuestro benchmark es UK o es Estados Unidos, y yo creo que nos falta mayor colaboración sur-sur. O sea, la colaboración entre los países es vital. Y desarrollar programas, bueno, lo hablábamos con Soruch antes de iniciar la entrevista, de que los desafíos que tiene un país como Chile o un país como Perú son bastante transversales a la región. Entonces la colaboración es bastante inherente porque las prácticas culturales son muy similares. Lo otro que nos falta es colaborar también en términos de inversiones. Yo creo que hay una segmentación de la inversión que nos hacen que estas colaboraciones realmente existan. Y lo otro es tratar de movilizar el conocimiento. Yo creo que no todos los países, Chile todavía no lo logra, pero no todos los países tienen la prestancia para poder hacer que el conocimiento desarrollado con plata de los contribuyentes termine impactando a las personas. Y eso requiere mecanismos, y eso requiere legislación y regulación. Y necesitamos definitivamente, que algo que yo he empujado mucho, la modernización de nuestro Estado. El Estado tiene que ser un usuario de tecnología. Si el Estado es un usuario de tecnología, tracciona la generación de conocimiento aplicado para mejoras productivas, es el propio Estado el que tiene que ser beneficiario y el Estado permear esas competencias al resto de la población. Entonces creo yo que hay un problema acá de la casta política que no necesariamente está alineada con que el conocimiento finalmente sea lo suficientemente permeable para que el sistema se sofistique en su totalidad, ¿cachai? Entonces eso, me gustaría colaboración mucho más efectiva, programas de desafíos transversales y movilidad del conocimiento. Perfecto, muy de acuerdo. Ahora, imaginándonos en un futuro cercano, ¿qué proyectos o desarrollos innovadores podemos esperar ver en el sector agroalimentario en la región, en América Latina y el Caribe? Yo soy muy creativo, entonces me ocurren un montón de cosas. Primero que nada, el rescate y la identificación de nuevas funcionalidades basadas en nuestra biodiversidad, muy importante. La revalorización de nuestros recursos genéticos propios, ¿cachai? Hay un montón el 90% de las calorías de la dieta occidental viene de 11 cultivos, y el mejoramiento genético de esos cultivos está lejos de la diversidad biológica que tenemos en nuestros propios países. No hemos sido capaces de analizar en profundidad las virtudes que tiene la diversidad nutrimental de nuestros cultivos tradicionales.
Veo un futuro donde el conocimiento tradicional de nuestras comunidades indígenas sea relevado y sea considerado en el desarrollo de políticas públicas. Veo oportunidades en sofisticar y de algún modo madurar nuestra agricultura familiar campesina, ¿cachai? Con tecnología, pero también con arraigo territorial. Veo oportunidades en las cadenas de distribución corta, y veo sobre todo en el futuro, me gustaría que así fuera, que tuviéramos personas o consumidores más conscientes, que sean capaces de darse cuenta de la trazabilidad de las cosas, que tuviéramos mayor evidencia para tomar decisiones, que fuéramos capaces de penalizar con diferentes mecanismos a aquellas empresas que están haciendo las cosas mal y beneficiar a aquellos que están haciendo las cosas bien. Entonces, creo que el acceso a la información, el acceso a tecnología y el respeto profundo por nuestra propia identidad, ese balance nos puede hacer que la región avance un montón. Tenemos todas las potencialidades. Yo me he enfrascado en un montón de discusiones con la gente del mundo de la conservación, porque para mí la conservación de nuestra biodiversidad no es no hacer nada con la biodiversidad, es entenderla, es estudiarla, es obtener desde ahí principios bioactivos para mejorar la salud de las personas y es tener independencia económica, ¿cachai? Soberanía. La soberanía alimentaria es clave. Y con los problemas que hemos tenido con los commodities a nivel internacional por las crisis políticas de los países del norte, nos dan más señales de que nuestra colaboración y nuestro respeto por nuestra diversidad biológica es una de las formas de poder ser autónomos en muchos de nuestros países. Entonces, creo que el desarrollo de tecnología e innovación habilitante para de algún modo cimentar nuestra forma de vida y nuestra identidad como latinoamericanos es profundamente importante. Pero si nosotros avanzamos en tecnología, desentendiéndonos de quiénes somos y queriendo comportarnos como los países desarrollados que tienen otra historia y viven de otros recursos naturales y tienen otros intereses, muchos de ellos intereses imperialistas de dominación, nosotros vamos a perder nuestra identidad y vamos a seguir fragmentados como territorio. Buenísimo. Como para ir cerrando ya, ¿qué consejos tú le darías a aquellos jóvenes que están interesados en iniciar una carrera, ya sea en el campo de la ciencia o de la innovación en la región, para América Latina y el Caribe? Curiosidad, la curiosidad es muy importante. Darse cuenta que no, tengo una frase que bueno, es como parafraseada de Nicanor Parra, un poeta chileno, en un momento yo me sentía ni siquiera sé que nada sé, ¿cachai? Hay tanto conocimiento, mientras más profundo tú te adentras en el conocimiento, menos sabes del resto de las cosas. Y darse cuenta que uno tiene la necesidad de seguir aprendiendo de forma constante y no acomodarse en ese conocimiento es muy relevante. Por lo tanto, yo les pido que sean activos y curiosos, inquietos, que colaboren de forma honesta, ¿cachai? Y que busquen complementariedad disciplinar, que para mí es muy importante. Entonces uno no puede ser experto en todo. Uno tiene que a veces compartir esa idea, compartir las ganas de querer emprender con alguien que tenga la capacidad de complementar mis propias capacidades. Y para eso hay que ser generoso y generar lazos de confianza. Y la confianza no sea por decreto, sea compartiendo, generando lazos de amistad. Entonces ahí hay una dimensión humana que es muy importante para ser exitoso en el mundo del emprendimiento. De hecho, ayer yo estaba con un emprendedor bien reconocido en Chile, que es como uno de los líderes en el mundo de la EdTech, y él le decía a una emprendedora nueva que está recién entrando al mundo, estábamos cenando, decía, yo el 100% de las cosas que hago, el 100%, son para ayudar al resto de los emprendedores. Cualquier cosa que me meta, lo voy a hacer, porque a mí me ayudaron un montón de gente, ¿cachai? Y ahora que me fue bien, Ariel Gringa se llama él, no puedo hacer otra cosa que devolver la mano, ¿cachai? Y yo creo que eso es muy importante también. Fantástico. Te agradezco, Pablo, un montón por esta amena. Disculpen mi voz, pero estoy todavía en recuperación. Se ha escuchado muy bien. Te agradezco por esta amena, pero a la vez profunda conversación, tan transparente. Sin duda, Pablo es un visionario en el sector agroalimentario, una persona con inquieta, curiosa, creativa, con múltiples sombreros. Te agradecemos muchísimo haber participado con nosotros en este primer webinar Agrovisiones. Muchas gracias, Luz. Nos vemos el próximo mes con una nueva entrevista para Agrovisiones. Que esté muy bien.